Bueno, entonces, como decía el doctor Abel, el día de hoy voy a presentar rehabilitación en dolor cervical y radiculopatía cervical. Yo soy Rodrigo Benavides Núñez, residente de primer año de la especialidad en Medicina Física y Rehabilitación. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta para empezar a hablar de lo que es el dolor de cuello, pues hay que tener, lo primero es que son dos temas más bien más distintos de lo que parecen y un poquito más alejados de lo que parecen. Ambos se ubican en el cuello, pero realmente el dolor de cuello y la radiculopatía son conceptual y clínicamente una cosa bastante distinta. Entonces, lo primero que hay que hacer para hablar de dolor de cuello es que, bueno, es una experiencia subjetiva que se presenta en una estructura anatómica bastante, perdón, en una región anatómica bastante compleja con muchas estructuras anatómicas. Entonces, en los estudios que se realizaban y que se realizan aún, la definición de dónde es el cuello, o sea, qué es de qué estamos hablando cuando hablamos de dolor de cuello, no es tan simple ni a veces queda tan clara. En el año 2008, el grupo de trabajo en dolor de cuello eh, realizó una revisión de los estudios epidemiológicos que había en dolor de cuello y definió pues varios conceptos en los que se debería sustentar cualquier estudio en los que se definiera dolor de cuello, porque se dio cuenta que en general no es tan simple como que queda entre la línea nucal superior, la línea nucal inferior y los bordes laterales del cuello, y se presentaban a veces incluso estudios que hablaban de radiculopatía como si fueran estudios de dolor de cuello, cuando la radiculopatía perfectamente se puede presentar sin dolor de cuello, es decir, solo con alteraciones a nivel de los miembros superiores, por ejemplo. Entonces, lo que hicieron fue definir que en general se debe hablar de la estructura específica anatómica de la que se está hablando. Eh, se debe definir la intensidad del dolor, la localización práctica dentro del cuello, el entorno marco de muestreo, la gravedad y la duración del dolor en general, para poder saber a qué nos estamos refiriendo. De pronto, en algunos estudios de los que mencioné a continuación, me refiero de qué estaban hablando los autores. Eso es importante tenerlo en cuenta porque es complejo. En cuanto a la epidemiología del dolor de cuello, los estudios más importantes que tenemos a nivel pues de esta entidad, sobre todo están en cuanto a los estudios globales de carga de la enfermedad, pues a nivel mundial, que son estudios que evaluaron más de 300 enfermedades, y los más relevantes en dolor de cuello son los de 2010 y 2017. En eso se encontró que para el 2010 teníamos aproximadamente un 4.5% de prevalencia mundial, o sea, 4.500 por 100.000 habitantes más o menos, y 3.000, y para el estudio 2017 tenemos más o menos 3.555, un 3.5% aproximadamente, una disminución relativamente pues, importante, pero que de todas formas nos marca que es una patología relevante. Algunos subestudios que se sacaron en el 2010 decía que era la cuarta causa de discapacidad en el mundo. Para el 2017 teníamos también una incidencia anual aproximadamente del 1.7% y unos 300 a 400 años de vida perdidos, perdón, de vida con discapacidad por 100.000 habitantes. Entonces estamos hablando de una patología que es muy relevante y además es muy variable. Datos importantes sobre la epidemiología del dolor de cuello. Los podemos ver acá. Aquí tenemos un mapa que nos muestra hacia el rojo las prevalencias puntuales más altas y hacia el color violeta las más bajas. Según el estudio para 2017, el de carga global de la enfermedad, y tenemos que en los países desarrollados en general hay una prevalencia puntual más alta, también como una incidencia más alta por año. Como podemos ver en Colombia, pues estaríamos, digamos, en un nivel bajo, pero el mismo estudio reconoce que eso también se puede dar por el hecho de que se estudia menos, simplemente se estudia menos el dolor de cuello, o sea que tanto el estilo de vida industrial, la carga laboral, los trabajos de oficina, como el hecho de que se estudia menos, nos arrojarían estos datos. Tanto de incidencia, son muy similares los mapas, como pueden ver, muy, muy parecidos, un poquito más en China, pues por lo que la incidencia anual que ha venido creciendo, al parecer precisamente por adaptar los modos de vida industrial. Y aquí tenemos los casos prevalentes total.
en millones y la prevalencia por 100.000 habitantes. En líneas es la prevalencia por 100.000 habitantes y el total de casos como barras. Podemos ver que están presentados también nos están presentando los intervalos de confianza del 95%, en el caso de los casos totales prevalentes como barras grises y como líneas puntuadas para la prevalencia por 100.000 habitantes. Podemos ver que en general la prevalencia se encuentra marcadamente aumentada entre los 40 y los 65 años. Obviamente este es un estudio mundial, esta es una gráfica mundial, entonces en los países en los que la expectativa de vida es menor, pues vamos a encontrar más pacientes entre esas edades, pero además en general es la época laboral, entonces la carga de la enfermedad es más grande en pues en esos momentos de la vida. Es un poquito más alta entre mujeres que entre hombres a nivel mundial en casi todos los países, es decir, es más prevalente. Y acá podemos ver la cantidad de años perdidos los años vividos con discapacidad a nivel mundial. La línea morada que tenemos en la mitad nos está mostrando los estudios mundiales, el estudio mundial. Y los diferentes punticos nos muestran una gráfica entre 1990 y 2017, son 18 puntos o triángulos o lo que sea, según la zona que estamos viendo ahí. Y básicamente lo que nos muestra es que a medida que el índice sociodemográfico incrementa, también lo hace el dolor de cuello como entidad. Entonces, pues como en la mayoría de los países ha venido aumentando, aunque sea un poco el índice sociodemográfico, que es un conjunto de valores que evaluaron en el estudio de carga mundial de la enfermedad, entonces iba incrementando un poquito la cantidad de años de vida perdidos año tras año en el estudio completo que hicieron. Entonces se relaciona bastante con las condiciones socioeconómicas. Entonces, para hablar ya no de dolor cervical, sino para hablar de radiculopatía cervical, específicamente un poco de la epidemiología de la radiculopatía cervical, tenemos en cuenta primero que hay que hacer una definición de lo que pues, viene a ser la radiculopatía cervical y por qué es tan diferente del dolor. La radiculopatía cervical está definida como una pérdida objetiva sensorial o motora de la función derivado de un compromiso de la conducción motora del nervio espinal o de sus raíces. Entonces la radiculopatía cervical no está definida por el dolor. Eso no significa que no tenga dolor, porque la radiculopatía cervical de hecho es uno de los síntomas que más se presenta, pero no lo define el dolor. Y ahí viene una de las diferencias más importantes que hay. Entonces, definidas desde esas valoraciones, se ha encontrado que aproximadamente la prevalencia, la incidencia se encuentra entre 0.832 y 1.79 en este estudio, que es el primero que trata de evaluarlo pues, a nivel mundial, como una revisión sistemática, pues la epidemiología de la radiculopatía, según sus autores. La prevalencia varía entre aproximadamente 1.28 a 5.8 personas por 1.000 habitantes. Entonces, pues vemos también que es primero son variables, ¿no? Porque casi que daría igual que el dolor de cuello, pero es variable, hay un poquito más de variabilidad, heterogeneidad, pero porque claro, aquí no nos están hablando de prevalencia puntual. Algunos detalles importantes sobre la anatomía y fisiopatología de la radiculopatía, de la radiculopatía, es que el dolor cervical, pues para ciertos estudios que trataron de ser muy estrictos, está en el cuello, no es en el miembro superior, y eso es relevante en los estudios y en la clínica. Como les decía, ya en la práctica epidemiológica, lo que se intentó con el grupo de trabajo, lo que intentó fue más bien hacer una definición más amplia en la que simplemente se diga de qué se está hablando. Se está hablando de dolor irradiado al miembro superior, a tórax en la base del cuello, en fin. Entonces la inervación, que nos interesa mucho para entender el dolor y las manifestaciones de la radiculopatía, pues podemos ver que los músculos posteriores y las articulaciones cigapoficiales cervicales están inervados por los ramos cervicales dorsales, la articulación atlantoaxial está inervada por los ramos ventrales de C2 principalmente, la atlanto-occipital por C1 en el ramo ventral, mientras que a nivel medial la articulación atlantoaxial está y los ligamentos están inervados por los ramos sinovertebrales de nervios C1 y C2 y C3.
Mientras que los discos, por ejemplo, tienen una inervación bastante compleja, tanto ventral como dorsal. Eso nos va a dar muchos patrones de distribución del dolor y de la sintomatología. Importante, entonces, hablar aquí de cuál es la ubicación del dolor. Durante el siglo pasado, en los últimos 50 años, se hicieron diferentes estudios, se hicieron una gran cantidad de estudios tratando de ubicar cómo se producía el dolor en el dolor a nivel de cuello. No tanto en la radiculopatía, que voy a hablar específicamente de la ubicación del dolor de cuello. Entonces, hay dos maneras fundamentales de evaluar eso. Una es estimular con diferentes irritantes, pueden ser, sobre todo se usaba solución salina, pero también a veces se usaba electricidad en pequeñas cantidades sobre las articulaciones, digamos, C2, C3, C4, C5, como estamos viendo en pantalla. Y la otra es evaluar en pacientes enfermos que presentan dolor de cuello inespecífico, eh, si mejoran con algún tipo de analgesia colocado cerca de las articulaciones. Entonces estos fueron los patrones que se encontraron. Como podemos ver, obviamente pues hay unas zonas de referencia, pero las zonas se solapan bastante. Digamos la de C6, C7 pues ocupa gran parte de la escápula. Esto se hizo esto es en pacientes sanos. Entonces este es el enfoque a partir de irritar la zona con solución salina o con electricidad. O con otros irritantes. Lo principal era la solución salina hipertónica. Vemos que entonces que las zonas son relativamente grandes, las zonas de ubicación del dolor, pero en los estudios fueron relativamente estables. O sea, esto fueron más o menos lo que se encontraron en alrededor de unos 15 a 20 estudios que se hicieron durante el siglo XX. Se han hecho menos en el siglo XXI, pues porque no, pues fue un tema bastante estudiado. Eh, y esta es la ubicación del dolor cuando se hacía al revés, cuando se hacían pacientes enfermos y se colocaba algún tipo de anestésico en los pacientes. Entonces, ¿qué es interesante? Es interesante que en esta gráfica, pues los márgenes de la localización del dolor, aquí están dados como porcentajes, son un poco más difusos, ¿no? Son más heterogéneos. Los autores de esta revisión es de 2011, me parece muy completa, de esta revisión lo achacan a que probablemente pues los analgésicos, los anestésicos eran diferentes y los pacientes enfermos con lo que se denomina todavía, porque pues es un término difícil, dolor inespecífico, podían presentar una gran cantidad de alteraciones que podían estar justificando el dolor. Entonces no es lo mismo aplicarlo si el dolor es principalmente muscular, si es principalmente la articulación, y eso permitía una variabilidad más grande de la ubicación del dolor en estos pacientes que estaban enfermos y a los que se les aplicaba pues el medicamento. Pero más o menos esta es la ubicación. Entonces sirvieron un poquito más los experimentos, sí, los experimentos controlados en pacientes sanos. Y más o menos muestra esta ubicación. Sin embargo, hay un solapamiento importante. Pero digamos en C6, en C7 se nota más o menos que queda sobre la escápula, su volumen grande. Sobre los otros vamos ascendiendo progresivamente hasta llegar a la zona occipital en C2 y C3. Que en el caso de los pacientes sanos es un poco más amplia, el de los pacientes enfermos, perdón. Entonces, en cuanto a la clasificación del dolor, tenemos muchas clasificaciones, pero la principal va a ser si es los dolores somático, neuropático, agudo, subagudo, crónico y los dolores, las etiologías que pueden ser las etiologías comunes y las etiologías más raras. ¿Para qué? Para clínica, eso es lo que nos sirve fundamentalmente. Y la que más se utiliza y la que más sirve de entrada es si el dolor es somático o neuropático. Eso nos ubica mucho, principalmente, lo vamos a ver más adelante, pero un poco de si es mielopatía o radiculopatía, no vamos a evaluar la mielopatía hoy, pero también. Y si tiene, o si son otras características más somáticas, más de tipo somático. Listo. Entonces, aquí traje pues unas tablas me parecieron interesantes que encontré en este artículo del 2014, que nos hablaban fundamentalmente de una clasificación pues,
para simplificarlo, porque es una gran cantidad, y les voy a hablar un poco de las causas del dolor de cuello. Entonces tenemos que entre las causas comunes lo que más encontramos van a ser la herniación del disco, la estenosis foraminal, la estenosis del canal espinal y el dolor no específico, que es un término muy difuso, pero que todavía se usa. Eso, por ejemplo, lo vamos a poder clasificar en si produce solo dolor en el cuello, dolor con radiculopatía, o sea, dolor en el cuello y además con signos de radiculopatía a nivel de los miembros superiores, o solo radiculopatía y mielopatía, encontrando que, por ejemplo, la herniación discal es una patología muy compleja porque nos puede producir cualquier cosa. O sea, realmente puede que no comprima una raíz, entonces puede producir simplemente irritación de las estructuras óseas o musculares alrededor. Aquí tenemos muchas causas, no es necesario obviamente ponerle realmente, uno no se lo va a memorizar, pero es interesante ver cómo, digamos, mediante, por ejemplo, un sistema como este se pueden clasificar de varias formas. Vemos que el tumor produce pues prácticamente cualquier cosa, en cambio una polimialgia reumática probablemente solo nos va a producir un dolor a nivel del cuello, un dolor a nivel del cuello y de tipo inflamatorio. Y un apartado especial dentro de las radiculopatías y sobre todo dentro de las entidades raras son las radiculopatías que son no compresivas. Son interesantes porque obviamente la gran mayoría van a producir solo dolor radicular, solo a nivel del nervio, porque no están afectando ninguna entidad externa. Entidades como la tuberculosis o la histiocytosis X tienden a producir más afectaciones, por ejemplo, óseas, y por lo tanto vamos a tener más posibilidades de dolor en el cuello. Obviamente esto es más probabilístico porque uno puede tener perfectamente con muchas patologías como por ejemplo la sífilis, alteraciones óseas, ¿no? Pero es relativamente menos común. Entonces tenerlo en cuenta a la hora de evaluar pues a nuestros pacientes, que sobre todo en estas que no son tan comunes, ¿no? Las radiculopatías no compresivas, por lo menos no en mi práctica o en mi lectura en general. Entonces, en cuanto a la radiculopatía cervical, tener en cuenta, otra cosa a tener en cuenta es que los síntomas sensoriales tienden a seguir la distribución clásica de un dermatoma, mientras que el dolor por diferentes características que tiene puede seguir uno o más dermatomas. En realidad también puede pasar con los síntomas sensoriales perfectamente, pero es más común que ocurra con el dolor. Una de las explicaciones que se le daba a esto es que se le pueda explicar, que explican esto, es que el dolor es un síntoma fundamentalmente positivo. Un nervio puede estar irritado y producir dolor sin tener necesariamente pérdida de la funcionalidad, mientras que la radiculopatía lo que estamos hablando normalmente es de pérdida de función. Si lo vemos bien, los síntomas son negativos, que son pérdida de la función motora y sensorial. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, lo más importante, por ejemplo, esta tablita quería traérsela simplemente para que viéramos pues que hay varias entidades que pueden hacer mímica de la radiculopatía, por ejemplo, a nivel de C5 una ruptura del manguito rotador, o a nivel de C6 o C7 síndrome de túnel carpiano, que cada uno va a tener sus características especiales a nivel clínico. No creo que sea necesario mencionarlas, pero por ejemplo en el síndrome de túnel carpiano, que el dolor es principalmente nocturno, muchas características que conocemos. Sin embargo, lo más importante y lo que tienen más o menos en común es que obviamente una lesión a nivel radicular va a afectar varios músculos normalmente, que lo vamos a ver mejor en electromiografía, no en esta revisión no me voy a concentrar en eso, pero que clínicamente también podemos encontrarlos, aunque va a ser mucho más difícil, porque perfectamente podemos no tener alteraciones motoras. También las sensoriales a veces no siguen el trayecto del dermatoma, entonces pues eso hay que tenerlo en cuenta. Algunos test para verla en el examen físico. De esta tabla lo que es realmente importante es que el Spurling en la mayoría de los estudios se presenta como el más efectivo, como el test más importante para la radiculopatía cervical. Tiene un 40-60% de sensibilidad y un 85-95% de especificidad, pero es muy fiable y además se ha estudiado mucho. Entonces, por eso es tan relevante. El DERMIT también se ha estudiado mucho, eso encontraba en este artículo, por ejemplo, ese artículo de revisión sobre el tratamiento del diagnóstico del dolor de cuello. Pero lo que tiene es una bajita sensibilidad. Muchos pacientes con mielopatía, que es para lo que se usa el DERMIT, no van a tener un DERMIT positivo.
La hiperreflexia, algún profe nos decía, creo que el profe Abel nos decía que era la parte más objetiva. En realidad también tiene una altísima especificidad y una sensibilidad muy alta. Y otros como la compresión de Jacobson, la palpación de los paraespinales o las maniobras de Valsalva, pues tienen mucha menos evidencia, aunque lo que se ha encontrado es que en general pues tiene más o menos buena especificidad, por ejemplo, para las maniobras de Valsalva que reproducen el dolor para la radiculopatía cervical, pero hay que tener en cuenta que tiene mucha menos evidencia que estos signos. Y el Hoffman también para mielopatía. En cuanto a las banderas rojas, estoy buscando algún artículo que nos diera específicamente los valores en radiculopatía cervical, de cuánto es, qué tan relevante es cada uno, pero pues no encontré uno como sí lo hay en radiculopatía lumbar, pero sí hay que tener en cuenta que lo que las denominadas banderas rojas van a ser fundamentales incluso para los algoritmos diagnósticos que les voy a mostrar un poco más adelante. Entonces, aquí tenemos que, según la alteración, pues vamos a tener diferentes banderas rojas, pero las más importantes van a ser la pérdida de peso, la fatigabilidad en el último año, los síntomas, los factores, los antecedentes de malignidad en la familia o en el paciente, la edad menor a 20 o mayor a 50 años, que nos puede hablar de historia personal de malignidad o anormalidades congénitas. No es tan común en esas edades. Pues sí, la pérdida de peso y las alteraciones infecciosas, que pues nos va a presentar con fiebre y con otros signos de respuesta inflamatoria que nos pueden hablar de abscesos o de meningitis. Otros factores relevantes son los asociados a lo que denominamos las banderas amarillas, que son predictores de cronificación a largo plazo de la enfermedad. Y entre los que encontramos alteraciones psicopatológicas, el sexo femenino, ocupacionales, la tendencia a catastrofizar el evento, los traumas previos, la pobre autoconciencia del estado de salud actual, y factores como fumar. En fin, nos van a predecir sobre todo la posibilidad de que el paciente se cronifique, es más probable. Entonces, cuando hacemos la evaluación sistemática, les traigo un esquema un poco complejo, pero en realidad es relativamente sencillo. Solo vamos a evaluar si hay una historia de trauma. En el caso, vamos a tomar imágenes. Luego vamos a evaluar las banderas rojas. Si las hay, obviamente vamos a hacer estudios avanzados, resonancia magnética, diferentes estudios de sangre. Y si no lo tenemos, nos vamos por el lado para valorar si tenemos mielopatía, que tiene unos signos pues, relativamente específicos, como la ataxia o la dificultad para el balance. Si los tenemos, obviamente pedimos una resonancia magnética, que lo que más nos sirve para una mielopatía aguda. Si no, vamos a seguir evaluando si tiene otros síntomas neuropáticos, que en este caso nos van a dirigir hacia si son agudos o crónicos o subagudos. Si tiene un déficit progresivo de 3 a 4 semanas, pues entonces vamos a dirigir, perdón, si no lo tiene, si tiene, o sea, vamos a definir si no es progresivo, lo vamos a dirigir hacia las terapias, hacia el manejo conservador, y si lo tiene, pues podemos decir que hay una lesión probablemente que está comprimiendo estructuras neurológicas y que puede ser dañina, entonces vamos agudamente dañina, y vamos a dirigirnos hacia la resonancia magnética. Por otro lado, en cuanto a si no tiene síntomas neurológicos, pues entonces nos vamos a ir directamente hacia la parte no invasiva, y solo si es persistente o no mejora con el manejo conservador, entonces vamos a hacer estudios avanzados. Un apartado pequeño para el síndrome de latigazo, solo quiero mencionarlo y decir pues básicamente lo que es una entidad relevante dentro del dolor de cuello. Aproximadamente el 65% de los pacientes con síndrome de latigazo presentan dolor de cuello. El síndrome de latigazo es un síndrome que se produce sobre todo por hiperextensión o hiperflexión del cuello, pero se puede presentar con cualquier movimiento exagerado de la cabeza con lesión de las estructuras a nivel de cuello. Tiene una gran cantidad de alteraciones, desde dolor de cabeza, mareo, alteraciones visuales, cognitivas, parestesias, debilidad y muchos otros síntomas asociados como tremor,
Podemos encontrar inclusive ictus por coagulación dentro de los grandes vasos del cuello. Pero de lo que más se ha estudiado es el dolor de cabeza, porque es interesante que se produzca y el mecanismo. La teoría principal dice que cuando se produce una lesión a nivel de las vértebras C1 o C2, estas tienen conexión con los núcleos del trigémino, y el trigémino afectado, pues se puede ver irritado en diferentes niveles, y podría explicar por qué se producen tanta variabilidad en los síntomas. A veces se presenta, inclusive aquí no aparece, pero se puede presentar una cefalea de tipo trigeminal específicamente. Entonces es llamativo porque pues está en el cuello en C1 y en C2, entonces uno dice, por qué produce tanto dolor de cabeza y en tanta variabilidad? Es la teoría principal, pero hay muchas teorías de por qué es así. Igual también se puede dar por contusiones y otras alteraciones. Entonces es un síndrome para tener en cuenta. Aquí los grados en los que se clasifica según el grupo de trabajo de Quebec. Este es de 1996 y todavía está usando. Pues está en periodo de revaloración de esta escala, pero pues no la está, porque es muy general, pero bueno, digamos, nos da un enfoque básico desde que no se producen alteraciones en el cuello en el grado 0 y sin signos físicos, hasta en el grado 4 en el que tenemos ya el compromiso serio del cuello y la fractura o la dislocación. Entonces ya específicamente hablando de la rehabilitación y el dolor de cuello, ya para entrar el tratamiento tenemos que entender que el dolor tiene que tener un manejo biopsicosocial. Entonces tanto los factores que predisponen a dolor de cuello como los efectos que pueden producir están íntimamente relacionados, y por ejemplo a nivel psicológico, digamos, la ansiedad es un factor predisponente y también es una de las cosas que puede producir el dolor. Vamos a encontrar en esta flor, digamos, de los aspectos biopsicosociales, muchos síntomas que están ligados entre sí, pues por las características que comparte, digamos, un poco el sufrimiento. El sufrimiento, pues en general esto es para cualquier dolor, pero se ha utilizado también para los enfoques a nivel de dolor de cuello. Por eso lo que les voy a exponer a continuación, pues tiene tantos enfoques. Entonces, las particularidades, como les decía, una de las divisiones más importantes es no neuropático o neuropático. Algunas particularidades muy rápidas es que en el dolor de cuello, por ejemplo, no específico, por ejemplo, en cuanto al tratamiento farmacológico, se ha encontrado que los AINES locales pueden tener un efecto benéfico. Se faltan estudios más grandes, pero en general son efectivos en los dolores no específicos, además de los orales y los esteroides, pero pues solo se pueden usar por un tiempo muy corto, como sabemos, por los efectos secundarios de ambos. El dolor miofacial, las inyecciones de esteroides en los puntos gatillo tienen algún grado de evidencia, y pues aunque también faltan estudios más grandes, en general ha mostrado positividad y pues son útiles, a diferencia del dolor en las articulaciones facetarias cervicales, en las que no han mostrado, básicamente no han mostrado utilidad. Y el dolor discogénico cervical, decía en esta revisión específica de 2017, que es uno de los dolores que menos estudios tiene, o sea, de los dolores que menos estudios tiene a nivel de tratamiento. En cuanto al dolor neuropático, quería mencionarles a nivel de tratamiento farmacológico que aunque usamos muchos neuromoduladores y en general son útiles, también faltan bastantes estudios que comparen los medicamentos entre ellos, específicamente para estas entidades. Sí sirve para mucho dolor, para los dolores neuropáticos, y en pequeños estudios se ha visto que tienen utilidad, pero faltan estudios para realmente ver cuáles son mejores, pregabalina, gabapentina, y en qué combinaciones con los analgésicos comunes. Listo. Entonces, ya en cuanto a las terapias no farmacológicas y la rehabilitación, encontramos que lo que más ha mostrado evidencia es la actividad física. En prácticamente todos pues los estudios y las revisiones que se han hecho es lo que más evidencia tiene, al igual que en muchas patologías que revisamos en rehabilitación. La actividad física, por ejemplo, esto es una revisión de revisiones de Cochrane que hizo la misma organización, y encontró que la actividad física en diferentes, tanto la aeróbica como la anaeróbica, en general mejoraba el dolor de cuello, dependiendo aquí estaba para dolor no específico,
y para dolor no específico crónico en pacientes adultos. Entonces mejoraba tanto la funcionalidad como el dolor y la percepción del paciente de su propia condición. Formas de ejercicio específicos como los ejercicios propioceptivos también han mejorado. Los ejercicios propioceptivos, que son ejercicios pues, de propiocepción que vienen directamente derivados de los deportes, han mejorado, han mostrado también efectos positivos. Y la combinación de la terapia manual con ejercicio, más efectos que la terapia manual, por ejemplo, sola, que vamos a ver más adelante, que tiene evidencia más bien controvertida. Aquí les traigo un mapa de evidencia. Se ve complejo, pero relativamente sencillo. Aquí lo que dice es básicamente cuando los pacientes, qué estudios mostraron que es el ejercicio es que los masajes hacían más daño, o sea, son peores, y cuáles mostraron que son potencialmente, que el masaje es potencialmente bueno, efectivo. Esto es para muchas patologías, no solo para dolor de cuello. Pero es interesante que tanto en el dolor de cuello, en el que aquí, por ejemplo, en el de potencialmente mejorable, o sea, potencialmente, perdón, que tiene un beneficio potencial, tenemos 3 estudios, pero también en las otras patologías encontramos que aunque la mayoría se inclinan por eso, realmente la evidencia es muy baja. Entonces, a nivel de masaje tenemos eso. Casi todos los estudios y revisiones sistemáticas, estos son revisiones sistemáticas, perdón. Casi todas las revisiones sistemáticas nos están mostrando que pues tienen un beneficio potencial, pero la evidencia sigue siendo muy baja. Entonces, estamos ahí como en un limbo que se inclina un poquito hacia sí puede tener alguna utilidad en general. Eh, las terapias manuales y los medios físicos. Fue un artículo que me pareció interesante, que mostraba que las terapias manuales, de hecho, solo tienen, aquí hablaban de algunos masajes, como el masaje sueco, por ejemplo, que es un masaje en el que se basa gran parte de la técnica de masajes en Occidente y que va dirigiendo, digamos, la circulación hacia el corazón. O sea, los masajes se hacen en dirección hacia el corazón, es la característica principal que tiene junto con otras, pues tiene evidencia de que sí puede mejorar un poco el dolor de cuello, mientras que los medios físicos pasivos como el calor, el frío, no tienen mucha evidencia, y la acupuntura, ni siquiera la electroacupuntura o la acupuntura normal, al compararla con acupuntura falsa, pues me mostraron realmente mejoría. Los TENS tampoco tienen mucha evidencia realmente a nivel de dolor de cuello de que puedan producir alguna mejoría. El ultrasonido terapéutico sí que nada. Los estudios que se han hecho pues no han mostrado ninguna diferencia con el ultrasonido falso. Entonces no sería una técnica recomendable. El yoga tiene evidencia, esto es una revisión de 2017 que evalúa pues, el efecto del yoga en dolor de cuello, y decía que el yoga tiene efecto a corto plazo. A largo plazo no se ha encontrado mucho realmente. Pero a corto plazo, después de las sesiones, en unas semanas puede producir mejoría, con una evidencia entre baja y a moderada calidad. La terapia conductivo-conductual, curiosamente, también pues enfocándose fundamentalmente en los sentimientos y el comportamiento que el paciente tiene, sobre todo para los dolores crónicos, que como les decía, pues el dolor crónico tiene muchas esferas que evaluar. ¿Ha producido algún beneficio? Esto curiosamente lo estudió Cochrane, me pareció llamativo, y dice que tiene algún nivel de evidencia que falta, pero que lo que hay es principalmente pues positivo, ¿sí? En las revisiones sistemáticas, un poco como el masaje, ¿sí? Un poco está como al nivel del masaje en cuanto a la conducta del paciente, a la mejoría que le puede producir. En la educación también es llamativo que, por ejemplo, esta evaluación del año 2012, no encontré una más reciente, no hay una más reciente, por lo menos no que yo encontrara en Cochrane, decía que, curiosamente, pues no tiene mucha utilidad ni a nivel de funcionalidad ni a nivel de dolor. Entonces se evaluaron educación con videos, panfletos, combinación de efectos, bueno, y no se encontró gran evidencia de que pueda tener alguna utilidad. La ergonomía es llamativo, este tema es llamativo porque se han hecho estudios. Por ejemplo, la primera revisión que les muestro acá muestra que hay factores de riesgo muy específicos, como por ejemplo el no hacer pausas activas. Mostraba específicamente, esta revisión decía que habían 4 características esenciales que se asociaban con la ergonomía a nivel de que podían incrementar los dolores de dolor de cuello, y es que la posición del teclado estuviera muy cerca del cuerpo, la variación de las tareas de trabajo fuera baja y la tensión muscular media o fuera media o alta, pues autopercibida por el paciente.
Entonces eso se encontró, significa, hay baja satisfacción con el entorno laboral. Eso se encontró directamente relacionado con el dolor de cuello, pero ya cuando se hacen revisiones sobre intervenciones ergonómicas como mejorar el mouse, cambiar la distancia del teclado, hacer pausas activas, mejorar la ergonomía de las sillas, pues no se ha encontrado evidencia de que sea funcional. Entonces, probablemente falta, lo que falta, considerando la evidencia previa, lo que falta es un poco de estudios de mejor calidad. El tratamiento en radiculopatía, un esquema, es muy parecido al que les había mostrado previamente. Eh, Sobre dolor de cuello es muy parecido, tiene en cuenta los dolores, las banderas rojas como relevante para tomar imágenes o exámenes de control avanzados. Y sobre todo aquí digamos, la diferencia es que tenemos que hacer temprano la diferenciación con mielopatía, ¿sí? Porque aunque teóricamente deberían ser muy diferentes, pues son dos tipos de dolor neuropático que podrían un poco confundirse al menos inicialmente, aunque no mucho porque realmente la mielopatía tiene un cuadro muy específico, pero sería como la diferencia inicial. En cuanto a lo demás es más o menos similar, pues tomar imágenes, radiografías, resonancias magnéticas dependiendo de la sospecha clínica. En cuanto a la radiculopatía específicamente, ya entrando en el tema de radiculopatía, en cuanto a los esteroides y los AINES, lo que se ha visto es que pues puede producir alguna mejoría. Es básicamente lo mismo que el dolor de cuello, pero a largo plazo pues producen dolor. Entonces, producen dolor, no, perdón, producen muchos efectos secundarios. Entonces no se pueden mantener por más de 2 semanas. Obviamente los AINES tópicos no han mostrado efectividad en radiculopatía y las inyecciones de esteroides se las voy a mostrar más adelante. Son las que tienen algo de evidencia. Los esteroides orales, en algunos estudios la evidencia es medio confusa sobre el efecto de los esteroides orales. En cambio, los AINES, pues por corto plazo sí producen algo de mejoría, pero es muy poco porque es un dolor efectivamente neuropático. Entonces, la mayoría de las revisiones dicen que no son obviamente la primera línea. La terapia física manual y masaje, aquí ha mostrado evidencia en esta revisión sistemática del año 2011, ya un poquito viejita, pero pues mostraba positividad para ciertos tipos de terapia física manual y masajes. Específicamente, aquí evaluaban varios tipos de terapia manual, con presión, sin presión, lo que llaman ejercicios terapia de energía muscular y terapias neuromoduladoras. Y encontraron que las terapias físicas más parecidas a los masajes clásicos con presión y sin presión son las que han mostrado algo de evidencia de que pueden mejorar un poco el dolor, sobre todo el dolor más que la funcionalidad. En la tracción y los collares no ha mostrado ningún tipo de evidencia, los collares duros y las terapias basadas en tracción y en collares duros y blandos no ha mostrado ningún tipo de evidencia para la mejoría del dolor. La inyección de esteroides, algo, sí, también hay un poco de evidencia controvertida, pero en general es positiva a favor de la inyección de esteroides, por ejemplo, o sea, a nivel local o en la zona epidural, ha mostrado más que, por ejemplo, a nivel muscular, que las inyecciones de esteroides a nivel muscular, pues con hallazgos significativos a favor de la inyección de esteroides, es lo que llamamos pues, infiltración con esteroides. Y por último, de los que le quería hablar era del ejercicio, que de nuevo en radiculopatía, como en muchas otras patologías, es lo que tiene evidencia más sólida. Esta revisión del año 2019 mostraba que el ejercicio en radiculopatía, diferentes formas, el problema es que el ejercicio es una cosa muy compleja, ¿no? Porque, por ejemplo, esta revisión no hacía tanta diferenciación en qué formas de ejercicio, principalmente ejercicio aeróbico, pero bueno, decía que la mayoría mostraban, aquí tenían 10 estudios que cumplieron con las condiciones del metaanálisis, y decía que fundamentalmente todos mostraban evidencia positiva a favor del ejercicio, estuviera o no en combinación con terapia, es decir, que el efecto está más o menos bien descrito. Y lo que nos faltaría sería definir qué tipos de ejercicios son mejores para radiculopatía, lo decían en esta y lo decían también en las revisiones que mostré sobre ejercicio, de que lo que falta es como definir qué tipos de ejercicio específicamente son más efectivos a nivel de la radiculopatía cervical y del dolor cervical, sobre todo aquí en donde más probabilidad de lesión, ¿no? Porque tenemos una entidad más específica. La radiculopatía obviamente es una entidad más específica que el dolor de cuello, que en realidad engloba un montón de patologías, siendo solo un síntoma y una percepción subjetiva.
Y ya, eso es lo que les quería compartir. Bueno, muchas gracias, doctor Rodrigo, por la revisión. Pues aquí ha sido muy completa. Hemos podido ver las diferentes características, tipos de dolor y entre esos la radiculopatía. Un comentario adicional que quiero que los residentes tengan en cuenta, y es que el dolor cervical no solamente es de origen musculoesquelético, sino hay otras patologías que ustedes deben mirar. A veces tenemos pacientes con problemas tiroideos que se manifiestan como dolor cervical o problemas de patología abdominal. Recuerden que en la embriología el dolor, los arcos braquiales va a derivar el origen embriológico de las vísceras abdominales. Entonces, a veces tenemos dolores abdominales o problemas abdominales que se van a manifestar en el cuello. No olviden el reflujo gastroesofágico, la patología esofágica también se manifiesta en la región cervical. Entonces, la principal motivo va a ser dolor en el cuello, pero no siempre está en la columna y no siempre es de origen espinal. Bueno, le damos la oportunidad a los residentes y profesores que quieran participar con sus aportes a esta conferencia. ¿Algún aporte? El profe Jorge Díaz, que está aquí al lado, nos quiere aportar. Buenos días para todos. Sí, muy interesante. Muchas gracias, Rodrigo. ¿Sí se escucha? Sí. Muchas gracias, Rodrigo, por su presentación. Me parece un tema bien importante para nosotros en lo personal. Yo siempre digo que es el motivo de consulta más frecuente en mi consultorio, el- la cervicalgia, incluso la dorsalgia, dolor de la parte alta de la espalda y el síndrome miofacial, que me parece supremamente importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de cervicalgia y de radiculopatía. El síndrome miofacial, con mucha frecuencia los pacientes que nos remiten para estudio de electrodiagnóstico con diagnóstico de radiculopatía, el examen blanco, y cuando uno está haciendo el examen aprovecha para examinar al paciente y encuentra que lo que desencadena la irradiación o la propagación del dolor desde la región cervical o desde la escápula, trapecio superior, todos estos músculos de cintura escapular, son puntos gatillo de síndrome miofacial. Entonces, incluso como ya lo hemos mencionado otras veces, yo aprovecho la electromiografía de aguja para hacerles infiltración en seco con la aguja de electromiografía. Y hay muchos pacientes que por esto dicen que la electromiografía, además de haber sido diagnóstica, es terapéutica. Entonces, tener esto en cuenta. Algo importante, pues no me llamó la atención porque esto también discutió en otras oportunidades, ver cómo en los diferentes flujogramas, algoritmos que nos presentó Rodrigo, no se menciona en los estudios de electrodiagnóstico para el diagnóstico de la radiculopatía. Realmente pues es una prueba que no es muy sensible, pero sí es bien específica. Lo que sí está demostrado, al igual que en radiculopatía lumbar, es que aquellos pacientes que, adicional obviamente a la definición clínica de la radiculopatía, tienen un estudio positivo de electromiografía de aguja, son pacientes que van a tener mejor pronóstico, tanto si se les realizan bloqueos o si son llevados a cirugía. Pacientes que siempre tienen mejor pronóstico, repito, que aquellos que son llevados a cirugía o a bloqueos solamente con el cuadro clínico y de pronto la resonancia. Gracias. Muchas gracias, profe, por su aporte y sus comentarios. Profe Liliana tiene la mano levantada, por favor. Buen día. Bueno, yo creo que con todo el cambio que hubo por la pandemia, también es de destacar que estas patologías todavía tienden a aumentar mucho más. Recordemos que muchos de los pacientes quedaron muy ligados a su trabajo en la parte virtual y no contaban con los sitios específicos ni con las condiciones mínimas para trabajar
de una manera acorde a su posición, a su anatomía y demás. Entonces van a ver en este momento que se van a incrementar precisamente todas esas sintomatologías. Y es importante que el paciente sea consciente de esta alteración biomecánica que se está produciendo dentro de su actividad diaria, porque de lo contrario los ciclos se van a repetir. Entonces, por más que se le haga cualquier cantidad de intervenciones, todas las que se nombraron, no va a mejorar. Entonces, eso es algo que se debe hablar desde la primera consulta y debe decirse al paciente que debe poner todo de su parte para poder lograr este cambio. Gracias. Muchas gracias, profe, por su aporte. El doctor Gabriel Niño tiene la mano levantada. Doctor Gabriel, por favor. Doctor Gabriel. Perdón. Doc, quería preguntarle a Rodrigo si de pronto en lo que revisó hablaban sobre qué modalidad de terapia cognitivo-conductual tenía como más evidencia pues para este tipo de patología. Lo que vi en la revisión de Cochrane que decía, mencionaba la terapia de mindfulness o conciencia plena, que es la que pues hablaba de, o sea, precisamente es, digamos, para cambiar los comportamientos a través de la propia conciencia del paciente, de su enfermedad y la modificación de sus hábitos. Tiene unas características muy específicas, pues porque hay varios tipos de terapia conductivo-conductual. No es tanto nuestro campo, pero como les decía, se me hizo interesante, ¿no? Porque es una de las tantas intervenciones que tenemos en dolor de cuello y de los estudios que se han hecho. Entonces, sí, es más que todo la denominada conciencia plena o mindfulness. Gracias. Gracias, doctor Rodrigo. El profe Juan Diego Monsalve tiene la mano levantada, profe. Sí, buenos días. Sí, lo que decía la doctora Liliana, muy importante, siempre en la consulta preguntar los factores de riesgo que están produciendo el dolor cervical. Como ella decía muy bien, hay posturas forzadas ahora en este tiempo de pandemia, donde de pronto el computador no está a la altura, el monitor no está a la altura del mentón y hay mucho trabajo con la flexión del cuello. Y también, pues, ustedes saben, en la osteoartrosis cervical, el antecedente de traumas, siempre indagarlo, que en el pasado haya habido un síndrome de latigazo o un trauma en el cuello, y que el paciente ya tiene su antecedente. Esto nos lleva a una osteoartrosis cervical. En la etiología el antecedente de trauma es muy importante. Y entonces, sobre todo en pacientes, en mujeres posmenopáusicas, que vemos también mucho este dolor combinado con la osteoporosis, osteoartrosis, osteoporosis, siempre preguntarles, porque hay muchas señoras que tejen, entonces tejen con el cuello en flexión. Entonces, si no se detecta ese factor de riesgo, pues nos podemos quedar prescribiéndoles analgésicos y terapias, pero no estamos quitando el factor de riesgo. Era para comentarles eso. Por aquí también Carolina, que está conmigo en el universitario, quiere comentar algo. Sí, buenos días. Pues siento que pues desde el punto de vista de nosotros que estamos en formación, la cervicalgia es un reto para el tratamiento. Quizá pues para orientar el diagnóstico y evaluar los diagnósticos diferenciales, pues todas las herramientas del examen clínico y los estudios paraclínicos nos aportan muchísimo, pero el tratamiento, el manejo del paciente no solamente involucra manejo ya sea farmacológico con todas las intervenciones que ya nos dijo Rodrigo, sino realmente pues explicarle al paciente como la condición con la que curse, pues que realmente el éxito del manejo no va a ser usualmente del 100% porque hay muchos otros factores asociados a la patología. Y lo otro que quería adicionar es que hay una publicación reciente
en el British Medical Journal que nos habla del dolor cervical, acerca de las banderas rojas, diferenciarlas por edades. Entonces me parece bien interesante, pues nos hablan acerca como de la importancia de resaltar por debajo de los 20 años las banderas rojas están relacionadas con pues todas aquellas alteraciones como del desarrollo óseo, y por encima de los 50 años tener en cuenta pues si el paciente tiene algún antecedente de neoplasia o de alteración vascular que pues nos pueda indicar algún otro tipo de diagnóstico. Muchas gracias, doctor Juan Diego y doctora Carolina, por su comentario. El profe Nixon hace una pregunta, Rodrigo, ¿qué referencia tienes sobre el tema de la extracción cervical? Sí, doctor. De la tracción cervical yo lo que encontré fue fundamentalmente que, perdónenme, que la evidencia no es mucha, eso sí se las mencioné. El que no mencioné fue de importancia del sueño, sí, la verdad, no lo vi en ninguna de las revisiones que encontré, pero sí los relajantes musculares, sino que no los mencioné, y decía fundamentalmente que en cuanto a relajantes musculares, la evidencia también es contradictoria del manejo que se puede dar. O sea, primero, pues están de acuerdo en que tienen que estar por cortos periodos de tiempo, en general, a largo plazo no tienen mucha utilidad. Y segundo, no se sabe qué combinación, digamos, es la ideal en manejo de relajantes musculares, con, por ejemplo, AINES o analgésicos. Eso fue lo que yo encontré en las revisiones que hice. Entonces, que aunque pueden tener alguna utilidad a corto plazo, pues a largo plazo no, y habría que definir cuáles son las combinaciones de medicamentos pues más óptimas específicamente en dolor cervical, ¿no? En dolor cervical, que sería en este caso sobre todo el no específico, ¿no? Porque en radicolepatía pues tenemos otra etiopatiogenia. Eso fue lo que yo encontré, doctor Nixon. Bueno, muchas gracias, doctor Nixon, por la pregunta. El profe Jorge Díaz tiene la mano levantada, profe, por favor. Sí, gracias. En cuanto a los relajantes, en lo personal, y pues hay estudios al respecto, en mi experiencia, los que funcionan son los relajantes que producen sueño, es decir, la tizanidina y la ciclobenzaprina. Realmente jamás se les ocurra formular metocarbamol, que es un medicamento que uno usa mucho en medicina general. Jamás formule metocarbamol. Entonces, tizanidina o ciclobenzaprina es la recomendación, como decía Rodrigo, por periodos cortos de tiempo, y siempre formulándolo en las noches, porque pues es un medicamento, repito, que produce sueño. Gracias. Bueno, sí, señor, eso, hay una última anotación, es que si yo he encontrado que el metocarbamol es más gastrolesivo que relajante, realmente hace más daño a la pared gastrointestinal que relajar, o producir efectos miorelajantes. Eso es lo que se ha visto en algunos estudios. Bueno, muy bien, muchas gracias, doctor Díaz y doctor Rodrigo, por su exposición. No hay más comentarios. Gracias a todos por su asistencia. Nos conectamos en 8 días para un tema nuevo en nuestros diálogos de fisiatría. Un feliz día para todos y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.